gente especializada que al día de hoy Querétaro tiene en muy poca medida. Entonces, áreas de oportunidad hay. Obviamente no es que van a buscar en internet y ya trabajo, ¿no? De gestor o de director de vinculación, no. Obviamente deben de tocar puertas, no va a ser fácil, pero hay áreas de oportunidad. Tanto, yo les puedo compartir que en Querétaro hay, en Morelos hay, en Hidalgo hay. Entonces, vean hacia afuera. Es lo que yo les puedo compartir, ¿no? No se encasillen en Ciudad de México. Bueno, yo creo que un área de oportunidad que sí se ha desarrollado un poco, pero no totalmente, no sé por qué, es el papel del gestor tecnológico en la política pública, porque sí lo estudian, sí lo estudiamos y tenemos nuestras materias y etcétera, pero en realidad que el gestor tecnológico vaya a hacer, pues, bueno, lo que implica la política, ¿no? Hacer a meterse en realidad en las políticas públicas para impactar. Y es que, ¿sabes qué? Lo que pasa siempre en la maestría y cuando trabajamos, criticamos mucho, pero no hacemos nada. Entonces, yo creo que eso es una gran área de oportunidad del gestor que pueda impactar, bueno, primero estar en los círculos de poder en ese calibre y de impactar en las políticas públicas para poder hacer algo. Interesantísimo, muchas gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con Nexon. Yo creo que las oportunidades de la gestión tecnológica no están enfocadas o no están centralizadas aquí en la Ciudad de México, y que también yo creo que hay varias, pues hay varios lugares en los que tú tienes que ir y saber de alguna forma vender tu perfil, ¿no? Entonces, yo creo que una de las grandes cosas que yo creo que hay que buscar como gestores tecnológicos y en esta identificación de oportunidades es salir de tu zona de confort y decir, bueno, como dice Edson, no es fácil encontrar oportunidades como gestor tecnológico si te quieres desempeñar en una oficina, por ejemplo, porque oficinas no hay muchas, pero sin embargo también tienes que hacer tu labor de venta, ¿no? De llegar y decir, bueno, esto es lo que hago, esto es lo que soy, esto es mi perfil, y no es un perfil para nada menos despreciable, o sea, es un perfil muy bueno, ¿no? Porque de alguna forma te da una visión muy grande de lo que puedes generar en la industria y de lo que por lo menos yo a lo mejor detectaba cuando era ingeniero, pero que cuando terminé la maestría fue cuando fue el punto de vista de decir, es que esto se puede hacer así, ¿no? O puede cambiar así. Entonces, de alguna forma, encontrar los nichos de oportunidad es también buscar los nichos de oportunidad en ti, en cómo tú puedes mejorar para generar una mejor presentación o una mejor venta de lo que tú haces. Pensando también en esto que nos están comentando, por supuesto tratar de abrir puertas. Hay muchas instituciones de conocimiento que requieren vinculación y que no necesariamente están dentro del Distrito Federal, puede ser en muchas otras partes de la República, y hay un campo de oportunidad ahí pues muy grande. Pero también quizá la parte del autoempleo o la autogeneración de nuestras propias pues oficinas, también la transferencia de tecnología puede ser por la parte privada, ¿no? Desde la consultoría, y ahí hay un campo también que creo que también se puede pues explorar muy bien. Nos quedan ya ciertos pues minutos, nos quedan pocos, pero quisiéramos abrir preguntas precisamente para la gente que hoy nos acompaña aquí. Si quisieran dar alguna pregunta, comentario para nuestros expositores, por favor. ¿Alguna pregunta que quieran hacer para que les acerque el micrófono? Pregunta, comentario. Hola, ¿qué tal? Me interesó bastante el punto que comentaron hace un momento, Victoria me parece, que sí, desde luego los catedráticos se quejan, por decirlo así, de los problemas que ¿Puedes tenemos. hablar un poco más fuerte? Gracias. ¿Sí me escucha? Perdón, comentaba sobre los catedráticos que se quejan mucho de los problemas que se tienen hoy en día, sin embargo no se resuelve nada.
pero hay un punto muy importante que a lo mejor esa parte de lo que es gobierno no le permite también entrar a que se pueda resolver. Me preguntaría si ustedes conocen algún mecanismo adecuado para poder discernir un poco la burocracia para llegar a resolver problemas de este tipo de índole. Bueno, yo lo que comenté es acerca de la burocracia, lo que comenté es que explotaras el capital relacional. ¿En qué sentido? En que las cosas están, o sea, por ejemplo en la UNAM hay reglamentos, hay trámites que tienen su tiempo definido y no los puedes cambiar, así es. Entonces, tú como gestor tecnológico, lo que yo he tratado de hacer es de que esos tiempos se acorten. ¿Por qué? Porque le dices, te haces amiga, ¿no? De alguien, y entonces, oye, ¿cómo va mi convenio? Y cosas así. O sea, a eso me refiero de explotar el capital relacional en cuestión de burocracia, ¿no? Por eso iba lo de la política pública también, porque, acuérdense, ¿no? Academia, industria, gobierno y la sociedad, ¿no? Sí, yo entiendo que luego el gobierno y las instituciones que son como gobierno como la UNAM no tienen tantas facilidades como los centros de investigación de CONACYT, ¿no? Por ejemplo. Pero no debemos de ingeniárnoslas. Es tal vez nuestra fortaleza incluso, porque cuando empiezas a idear estrategias o la planeación, como diría Edson, empieza tu cerebro, la ratita empieza a hacer, entonces te las ingenias y es una superventaja que empieces a buscar formas, están los obstáculos, que son la burocracia, que te vean feo, que los investigadores no te hablen, etcétera, pero poder hacer ese, no sé cómo decirlo, o sea, pasar fluidamente y que las cosas te salgan bien y que te hagas de una reputación como, bueno, estoy hilando los temas, ¿no? De hoy. Eso es algo muy importante que como gestor tecnológico debemos de desarrollar, y digo debemos porque sí debe ser, no es de, sí lo desarrollas, no, o sea, sí, claro, si quieres ser exitoso y bueno en lo que haces, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe de hacer, ni modo, o sea, las condiciones están así, hay que cambiarlas, lo sé, y para eso debemos de luchar también, ¿no? Bueno, yo creo eso, ¿no? Hay que cambiar las cosas. Pero bueno, eso es lo que yo digo, explota todo lo que puedas hacer, y así lo vas a conseguir. No te quedes también sentado diciendo, ay no, a mí no me está dando, mi área jurídica no me está dando el convenio. No, pues no, o sea, muévete y haz pues haz las cosas, ¿no? Sí, bueno, compartir un consejo también en este sentido. Yo normalmente cuando tengo estudiantes en la oficina, les comento que lo que hace un gestor es resolver problemas. Si tú requieres hacer un trámite, como bien dice Victoria, bueno, busca las formas, ¿no? Busca los medios, busca incluso el cómo te diriges a las personas. Por experiencia sé que el simple hecho de cómo le hables a alguien ya te puso barreras, entonces ahí es un feeling de cómo pedir las cosas y cómo si ya te autogeneraste una barrera, cómo tú mismo la derrumbes. Entonces, en ese sentido es súper importante, sí, esa parte de interacción interpersonal que también muchos a veces no tenemos. Muchos que somos del perfil técnico no tenemos habilidades de comunicación. Entonces, ahí ese es como el gran consejo, ¿no? Tus habilidades interpersonales, para el simple hecho de pedir algo, son súper importantes. Sí, yo tengo una pregunta muy concreta porque yo creo que sí es muy importante esto que están refiriendo sobre las políticas públicas, las políticas gubernamentales, el enlace que se hace con el gobierno y como bien dicen, pues no es lo mismo igual hablarle a un empresario, un científico o a un político. Y a un político, ¿cómo se lo puedes vender? Con la imagen y la comunicación, porque ellos lo que les interesa de la política es que su imagen se vea reflejada en los medios de comunicación y que su posicionamiento político o sus ganancias políticas pues se vean reflejados, ¿no? Entonces, en este sentido, y va mi pregunta muy concreta porque las sugerencias que veo aquí son muy genéricas, sabemos que la invención y cuando se convierte en innovación lleva un grado de riesgo y sobre todo el riesgo que yo veo es que el primer imitador
puede mejorar al innovador el producto y obviamente ya con la certeza de que en el mercado pues es exitoso porque ese riesgo ya lo corrió el primer innovador, delimitador. Para un político, sobre todo, y para un empresario, ¿cómo vences ese reto? ¿O cómo le haces, o cómo le convences que ese reto de que innovar precisamente y hacer todo este proceso costoso, que ya lo conocemos, para obtener esa innovación, que un imitador no le va a llegar a competir y que sí es viable y es económicamente atractivo, sustantivo, hacer la innovación? Porque muchas veces el empresario o el político te van a decir, pues tengo todo aquí un comité y todos tienen proyectos y todos quieren que les dé capital y que sea su patrocinador. Yo creo que ese es el feeling, le tenemos que hacer la diferencia, oye, de uno de comunicación, de uno político, de uno económico, ¿por qué una innovación tecnológica? Gracias. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay que aterrizar el punto en el que evidentemente cada proyecto tiene su grado de incertidumbre, ¿no? Y evidentemente para convencer, yo creo que una de las grandes características de las personas que son, bueno, de los empresarios es esa capacidad que tienen de afrontar la incertidumbre, ¿no? Y es una de las características que representa a este tipo de personas, ¿no? Ahora decir, bueno, ¿cómo es que hago que tú apuestes por innovación tecnológica? Como te decía antes, yo creo que al final de cuentas es una cuestión de cultura. Desde mi punto de vista, ¿por qué en México no se apuesta por la innovación tecnológica? ¿Por qué no se ha apostado? Por ejemplo, en la encuesta de CIDED dice que no somos un país particularmente innovador, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Por una cuestión cultural, ¿no? Porque de alguna u otra forma a los empresarios todavía no se les ha llegado no hay muchas personas que estén metidos en este rollo de que la innovación precisamente es un tema que sustantivamente les va a dar ganancias, ¿no? Y sin embargo, hay personas que sí lo hacen y hay personas que lo están generando, como en el caso de que decía Victoria, ¿no? O sea, hay empresas que son científicas, tecnológicas y que precisamente están metidas. Yo te podría decir que, por ejemplo, he tenido contacto con personas que hacen capital e inversión, ¿no? E inversión desde fondo privado y ellos te dicen, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿yo en qué me tengo que enfocar para que yo invierta mi capital privado en tu empresa, ¿no? Y tu empresa de base tecnológica, ¿no? Y una de las grandes respuestas que ellos dan es, tienes que tener un equipo sólido de trabajo, y un equipo sólido de trabajo significa tener un capital y personas en las que tú puedes confiar y que tienen ese respaldo académico y esa trayectoria académica que ha logrado hacer que tu nivel de incertidumbre baje. Y entonces, ¿tú cómo le puedes decir a un empresario que esta innovación tecnológica va a ser satisfactoria para él? Pues mira, tengo a este equipo de trabajo y este equipo de trabajo tiene estos resultados, ¿sí? Entonces, a través de esos resultados tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, tengo un equipo de trabajo formado por una persona que está en el área comercial, en la parte técnica y en la parte legal, ¿no? Y tienes un equipo conformado en la que tú puedes dar un nivel de incertidumbre en base a resultados de esas personas, ¿sí? Y evidentemente esto va a ser un trabajo multidisciplinario y se tiene que trabajar en equipo. Entonces, de alguna u otra forma, yo creo que la única forma de que tú puedes dar eso es a través de personas de alto nivel. Y nosotros tenemos que ser personas de alto nivel. Bien, respecto de lo que comentabas de cómo hacer llegar el mensaje a, por ejemplo, un político. En ese sentido yo veo al menos una estrategia que incluso ya la hemos echado a andar en CIDESI. Parte de esto implica qué es lo que espera digamos, yo les llamo clientes, ¿no? ¿Qué es lo que esperaría el político o ese cliente? Él va a tener sus intereses. Tú bien decías, ¿no? El exposure que le pueda dar algo, en qué invertir.
Un político básicamente va a buscar, por ejemplo, generación de empleos, va a buscar, por ejemplo, impacto social, impacto económico, cuántas empresas nuevas. Entonces, desde el punto de la gestión tecnológica, esos son los indicadores que estamos buscando o son los que tendríamos que echar sobre la mesa para que el político los visualizara. El caso particular de CIDESI, como centro de investigación, echa mano de esa estrategia continuamente. Por ejemplo, se tiene mucho vínculo con el gobierno del estado y a través de apalancamiento de financiamiento del gobierno del estado se han hecho grandes proyectos, pero visualizando desde el inicio del proyecto qué impacto social va a tener. Por ejemplo, el caso emblemático del monitor fetal, que es un dispositivo médico. Ese dispositivo médico ha tenido una inversión millonaria para su desarrollo y a lo largo de un tiempo de 10 años aproximadamente. O sea, ha sido un proyecto muy largo y relativamente costoso. Al día de hoy les puedo decir que el proyecto ya está implementado y está generando resultados. Se habla de que el proyecto ha salvado vidas. Hasta, ¿qué fue? Hace 2 meses quizá, se hablaba de 50 mamás con embarazo de alto riesgo que la tecnología ayudó a mitigar o ayudó a que no tuvieran problemas, porque son personas que viven en la sierra y que no tienen las facilidades para ir al hospital, ¿no? Para ir a una atención oportuna. Entonces ahí está, ¿cómo vendes un proyecto de esa naturaleza? El impacto social, el impacto económico embebido en ese impacto social, ¿no? Esa es la mejor forma que puedes vender un proyecto de esta naturaleza y visualizarlo desde antes, no verlo como quiero hacer fierros y a ver qué pasa, ¿no? No, quiero hacer fierros y voy a demostrar que puedo salvar o mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es la forma más, yo creo, más sencilla que tenemos al alcance nosotros los gestores de visualizarlo. Y por otro lado, la parte de cómo haces ver a una empresa el valor, también es un tema pendiente en términos generales. Lo que implica el emprendimiento. Yo creo que muchas de las oficinas y muchos de los centros de investigación no saben vender o no sabemos vender aún, porque no sabemos cómo en términos simples y llanos hacerle ver a una empresa que va a tener un proyecto redituable, un proyecto que le reditúe en 1 año, en 2 años, quién sabe. Normalmente vamos bajo el enfoque académico, o sea, ese enfoque académico es el que nos mata. Les comparto la experiencia. Han visitado empresas así de sí y cuando invitamos a investigadores a plasmar un proyecto, presentaciones de terror exactamente, de 40 minutos exponiendo un proyecto así de no, ¿cómo hacen? O sea, sí, exactamente. A veces uno no asume que eso pueda ser un riesgo potencial, ¿no? Pero sí lo es. Entonces, investigadores presentando 40 minutos, media hora, 1 hora a un empresario, entonces eso es fatal. Ahí es un tema de sensibilización también interno, ¿no? Así, a ver, investigador, no más de 10 minutos, una idea concisa, clara y qué beneficio le va a dar al empresario. Ese es un reto bien grande y creo yo que en muchos lugares no lo tenemos todavía. Bueno, seré breve. En cuanto a las empresas, yo creo que mi estrategia en este momento es, primero, acuérdate que hay tiempos de vinculación, ¿no? Y siempre pensamos en los grandes proyectos que cambiarán al país, pero lo que yo hago primero es, oye, ¿no quieres un cursito de esto? Capacitación. Y después, oye, ¿no quieres servicios? Mira, tengo un microscopio súper bueno y así, ¿no? Entonces vas como subiendo de niveles, ¿no? Algo así, en cuanto a empresa. Pero sí, o sea, por ejemplo, para proyectos que ya implica riesgo, como bien decía Lucero y Edson, pues sí es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, esa es como mi idea. Y para los políticos, pues, no solo, Edson se fue a lo grande, a lo nacional, pero también hay política en las instituciones, a fuerza. Entonces tú podrías hacer política, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Podrías ver alguna coyuntura, no sé, el plan de desarrollo del rector y basarte en eso y decir, no, lo que sea, y así, ¿no? O sea, más o menos necesitas estar atento a todo el mundo. Y eso también, lean lo que pasa en el mundo, lean lo que pasa en México y en las instituciones y en el área de gestión de tecnología. Y ya. Hola, disculpen, bueno, mi pregunta es en relación a ustedes, los que están ejerciendo dentro de centros de investigación o universidades, ¿qué problema o cómo han lidiado con el conflicto de intereses?
sea, se han enfrentado a ese tema en cuestión a los reglamentos que tienen al interior las instituciones y los centros de investigación. Ok. Sí, bueno, también creo haber entendido tu duda. Te voy a comentar algo al respecto. En el caso de CIDESI, como centro de investigación adscrito a CONACYT, tenemos todavía un tema pendiente muy grande, que es no solo desde el enfoque de la Ley de Ciencia y Tecnología, sino del reglamento interno de CONACYT, que va ligado. Entonces, nosotros al día de hoy no podemos o no tenemos el grado de claridad que quisiéramos al momento de decir, bueno, voy a crear una empresa de base tecnológica y la empresa de base tecnológica va a tener capital institucional o la empresa de base tecnológica va a tener participación de algún investigador. Esa claridad no la tenemos y al día de hoy pues no sabemos ni cuándo va a liberarse ese reglamento de CONACYT. Lo que sí te puedo decir es cómo lo estamos mitigando. Al día de hoy nosotros como OTT estamos promoviendo dentro de la institución temas de emprendimiento y se empieza a ver ya la efervescencia de los investigadores y principalmente de estudiantes. Los estudiantes es nuestra masa crítica y es nuestro foco. Es ahí donde nosotros vamos a eventualmente a hallar algún buen prospecto para la creación de una empresa de base tecnológica. Los investigadores son importantes, pero muchas veces ya no están dispuestos o a perder su trabajo o siquiera asimilar cierto riesgo en ese sentido. Entonces, con ellos, hasta que no tengamos esa claridad de CONACYT o de la ley, no se va a poder. Entonces, no nos vamos a parar por eso, no nos estamos parando, estamos buscando y creando los mecanismos para dar salida a través de estudiantes. Los estudiantes no tienen limitante, entonces con ellos lo vamos a hacer. Por otro lado, otra de las estrategias que estamos haciendo para mitigar esas barreras es empezar a dar cursos de capacitación interna o invitar a expertos externos que hablen sobre casos de éxito y casos de fracaso, porque eso va a ayudar a los estudiantes. Lo que pretendemos es que los estudiantes hagan proyectos en corto plazo, no más de 2 años, el tiempo de una tesis, y que esto contribuya a generar un buen modelo de negocios. Con eso es nuestro punto de partida. Ya una vez hecho eso, pues podríamos ya tener quizá algún Frankenstein de empresa. Entonces eso todavía no lo sabemos, pero vamos en camino a esa parte. ¿Los conflictos de interés eran respecto a eso, de las empresas? Por ejemplo, en la UNAM sí tiene un reglamento respecto a eso, a si los académicos pueden hacer empresas. Yo veo una súper debilidad ahí, bueno, en general en México, ¿no? Porque al menos en la UNAM, no sé, aquí en el Poli, no tienen esa voluntad de participar en este tipo de hacer empresas, porque los limita mucho. No había reglamento, antes sí hacían lo que sea, ni así, pero la UNAM se dio cuenta que muchas patentes estaban yendo, mucho dinero se estaba yendo, por así decirlo, de hecho, y impusieron el reglamento y ahora ya está un poco muerto eso. Entonces, al menos en el Instituto de Física, queremos hacer una empresa, pero no se ha consolidado. Esto es no por cuestiones de la UNAM, sino por cuestiones de que el investigador está más preocupado en publicar artículos que en hacer la empresa. Pero bueno, es otro tema. Correcto. Por acá, si hay algún comentario breve, nada más porque ya tenemos poco tiempo. Con respecto tu pregunta era de los intereses que hay de las empresas hacia los conflictos de intereses. Ok. Bueno, particularmente en mi desarrollo profesional no he estado tan de cerca en la parte esta de los centros de investigación. Sin embargo, yo creo que es una de las grandes tareas que hay que ir afinando como gestores tecnológicos en la parte de cómo es que se pueden generar empresas desde un punto de vista spin-off, desde universidades, y aprovechar de alguna forma el conocimiento. Hace poco veía el modelo de cómo es que
el modelo de transferencia, ¿no? Al final de cuentas, ¿cómo es que tú puedes generar? Tú tienes una investigación y esa investigación la transfieres, pero la transfieres a través de qué. ¿Cómo es que tú puedes generar este valle de la muerte, o sea, este punto en donde tú tienes una idea y esta idea tiene que pasar por una parte de inversión de tecnología y después superar esta inversión de tecnología, ¿no? Entonces, precisamente una de las cosas que creo que serían muy convenientes en este sentido es promover la generación de empresas y del marco normativo adecuado en las instituciones para que evidentemente tú cuando ya tengas una tecnología hasta cierto nivel, por ejemplo en un nivel TRL3 de maduración, en donde tú ya tienes un nivel de prototipo y entonces la quieres lanzar al mercado, la lanzas a través de ¿qué? Si tú en una universidad no puedes recibir inversión privada. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de las instituciones que son sin fines de lucro. La única forma de que tú puedas generar una inversión es a través de una empresa o una startup, ¿no? Entonces esta startup esta inversión la puedes generar o la puedes recibir porque entonces se hace una unidad pequeña de una organización pequeña en la que tú puedes generar y moverte rápidamente en los sistemas, en los diferentes sistemas que hay de financiación o de financiamiento, perdón. Muy bien, pues les agradecemos mucho toda su presencia hoy. Pues espero que toda la exposición y el compartir todos los conocimientos que nos dieron aquí nuestros expositores sea tan grato como lo fue para todos nosotros. Sigan por favor con las actividades, hay muchas actividades para ustedes y esperamos que se fortalezca toda esta comunidad de gestores de la innovación. Un aplauso por favor por aquí para nuestros ponentes.